Hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors y bienvenidos, que ya tenía ganas, a la primera clase del curso de Relatividad General en 20 minutos, que originalmente formaba parte del curso de Relatividad Especial y General en 20 minutos, pero creo que si lo pongo por separado va a estar mejor organizado. Y esta va a ser la primera clase. Si estáis interesados en seguir el canal y estos cursos, pues os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis aquí a la derecha y recibiréis así notificaciones cada vez que suba una clase. Muy bien, ¿y por qué este curso? Pues bueno, la relatividad general es uno de los grandes pilares de la física moderna. Así que, ¿por qué no aprenderla? Yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo. Muy bien, entonces, ahora en serio, la relatividad general tiene fama de ser una asignatura difícil, ¿no? Y quizás lo sea. Pero en este curso lo que voy a intentar es ir muy despacio y explicando los conceptos con tranquilidad y con tiempo para poder explicar pequeños detalles que nos permitan entender lo que muchas veces en la universidad se da quizás demasiado deprisa. El temario de los objetivos de este curso, pues bueno, como vosotros ya me conocéis, van a ser lecciones breves de aproximadamente unos 20 minutos donde hablaremos de un concepto específicamente. El punto de partida va a ser la relatividad especial, así que antes de visualizar este curso os aconsejaría que fuerais aquí a mi canal y visualizarais el curso en relatividad de Einstein, que es básicamente relatividad especial, porque allí hemos descrito muchos de los conceptos y operaciones matemáticas que vamos a necesitar para poder entender plenamente este curso. De todos modos, y yo intentaré que sea lo más comprensible posible, y siempre que pueda voy a intentar acudir a matemáticas lo más simples posible. Y si puedo que sean matemáticas de secundaria. Pues muy bien, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a dar unas pinceladas introductorias a la relatividad general. Es decir, os voy a dar todos los conceptos fundamentales que necesitamos conocer mínimos de relatividad general y ponerlos en contexto con la relatividad especial y la física newtoniana. Y así tendremos una guía a la cual siempre volver para poder seguir el curso. Pues muy bien. Toda teoría física necesita varios niveles de estructura matemática. Necesitamos primero una estructura de espacio o espacio-tiempo, donde vamos a trabajar. Necesitamos sobre esta estructura matemática introducir unas reglas de cinemática y dinámica, es decir, cómo se mueven las partículas y cómo funcionan las fuerzas dentro de esta estructura de nuestra teoría. Y finalmente, claro, necesitamos introducir unas leyes de gravitación porque estamos hablando de relatividad general. Y la relatividad general es una teoría eminentemente gravitatoria. Utiliza una estructura matemática que se desarrolló en la relatividad especial y la generaliza para introducir la gravitación. Muy bien, pues comencemos. Aquí tenemos la estructura de nuestro espacio-tiempo de base, que nos va a dar una especie de soporte. Y sobre esta estructura necesitamos introducir las leyes que nos describen cómo se mueven los objetos sobre esta superficie matemática de espacio-tiempo, de coordenadas. Y una vez que tengamos esas ecuaciones, necesitamos introducir unas reglas que nos permitan predecir
los movimientos gravitatorios, esa fuerza de la gravedad. Necesitamos generalizar los conocimientos de física clásica, porque estamos hablando de una teoría de relatividad general que es eminentemente gravitación dentro de una estructura cinemática y dinámica de relatividad especial, pero con un toque de geometría. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de las cosas mínimas que necesitamos conocer en esta clase introductoria. Así que comenzaremos con la estructura del espacio-tiempo en Newton, la métrica del espacio-tiempo. Y para ello, si recordáis, introducimos unas coordenadas y un punto de origen. Las coordenadas, en este caso, he elegido bidimensionales, X e Y, y como comentamos anteriormente, para describir la estructura de nuestro espacio necesitamos dos puntos y establecemos una distancia de longitud entre esos dos puntos que vamos a llamar dl. En este caso es un intervalo pequeñito diferencial de longitud. Y como ya hemos explicado en el curso de relatividad especial, podemos descomponer esta distancia en una proyección sobre la coordenada x, que llamamos dx, este pequeño intervalo, y una proyección de nuestra distancia sobre el eje y, que lo vamos a llamar dy. D es un intervalo diferencial. Y como ya habíamos hablado, podemos utilizar el teorema de Pitágoras de L al cuadrado es igual a la suma de dx al cuadrado y de y al cuadrado para definir la estructura de nuestro espacio. El espacio newtoniano es un espacio que cumple el teorema de Pitágoras y esta ecuación nos da la relación de distancia cuadrática entre dos puntos cualesquiera del espacio. Y esta ecuación nos da forma y estructura al espacio. Y si veis, aquí el tiempo no aparece en nuestra estructura matemática de espacio-tiempo. El tiempo es un parámetro totalmente absoluto que ni siquiera aparece en nuestra métrica. ¿Vale? Esto lo podemos generalizar a tres dimensiones simplemente añadiendo una dimensión en el eje Z, como ya hemos hecho anteriormente. Y esta es la métrica de Newton. Muy bien, pues vamos a ver cómo es la métrica de la relatividad especial. Y hacemos lo mismo de antes, pero ahora a nuestro espacio de tres dimensiones con nuestras tres coordenadas, que lo dibujo deformado. ¿Por qué? Porque tengo que añadir una cuarta coordenada temporal ct. Tenemos el eje de las x, el eje de las y, el eje de las z y una coordenada adicional temporal ct. Y así ahora nuestros dos puntos van a tener una distancia que vamos a llamar ahora ds, de distancia diferencial de espacio-tiempo, pero estos puntos van a tener cuatro coordenadas, en la x, y, z y una coordenada temporal. Pero incluso con estas cuatro dimensiones podemos calcular esa distancia cuadrática entre dos puntos. ¿Cómo? Pues como hemos hecho antes, como una especie de teorema de Pitágoras, donde tenemos aquí nuestra parte pitagórica, ¿veis? El cuadrado de las distancias de las proyecciones, como antes, en el eje de las x, y y z, pero ahora añadimos una coordenada temporal menos c cuadrado de t cuadrado que contribuye directamente a las distancias de espacio-tiempo entre dos puntos. Al final de la presentación os dejaré unos links que os lleven a las lecciones más fundamentales para poder entender esta primera lección de relatividad general. Muy bien, este de todos modos es un espacio sin curvatura. Este espacio que hay aquí cumple el teorema de Pitágoras sin ningún problema. Pero la diferencia con el anterior es que ahora el tiempo no es un parámetro absoluto,
no existe el tiempo absoluto, sino que el tiempo contribuye de manera directa a las distancias entre dos puntos de nuestro espacio-tiempo. Y toda partícula que se mueva por aquí va a tener una coordenada x, y, z y tiempo. Esto de aquí es una especie de transición entre la física newtoniana y la relatividad general, como vamos a ver en esta lección. También podemos resumir la expresión de esta métrica utilizando notación tensorial. Y os recuerdo que esto ya lo hemos explicado en el curso de relatividad especial de una manera muy sencilla. Tenemos un tensor métrico con dos coordenadas covariantes que se contraen con los intervalos diferenciales en las coordenadas mu y nu. ¿De acuerdo? Esta ecuación es igual a esta. Os voy a referir también al final del vídeo a las lecciones que necesitéis si habéis visto esta lección por primera vez y no habéis visualizado el curso de relatividad especial. Este de aquí es el tensor métrico en la relatividad especial que tiene un -1, 1, 1 y 1. ¿Vale? Es un tensor métrico especial porque la coordenada temporal, como veis aquí, tiene signo negativo y es característica de un espacio hiperbólico como ya hemos visto en la relatividad especial. La relatividad general da un paso más allá. Lo que hace es básicamente la misma relación, pero aquí multiplica las coordenadas con los componentes del tensor métrico, que en este caso pues hemos puesto el componente tiempo-tiempo, x, x, y, y y z, z. ¿Y por qué? También contempla términos mixtos, es decir, podemos tener también expresiones de este estilo. Fijaos, de t de x. Esto es la primera vez que hablamos aquí. Si se contrae con un tensor métrico que tiene componente tiempo y componente x. Es decir, en relatividad general es lo mismo que la especial, pero nuestras coordenadas vienen multiplicadas por unas funciones que corresponden a los componentes del tensor métrico. Y esta vez sí que podemos mezclar coordenadas de esta manera. Esto se resume de nuevo con la fórmula general en notación tensorial para la métrica, con un tensor métrico covariante mu y nu que se contrae con los intervalos diferenciales en las coordenadas x, x mu y x nu. Os voy a recordar que, por ejemplo, x0 es tiempo, x1 es coordenada x, x2 es coordenada y, x3 es coordenada z. Yo os aconsejo muy fuertemente haber visto primero el curso de relatividad especial para poder entenderlo. Ahora, estos componentes que tenemos aquí del tensor métrico son las funciones que nos van a introducir la famosa curvatura en relatividad general. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Ejemplo fácil. Tenemos aquí un espacio sin curvatura plano. Lo he restringido a las coordenadas bidimensional, coordenadas x e y, lo he tumbado, y esta es la distancia entre dos puntos que nos corresponde a la métrica. De L al cuadrado es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado. Esto está en perspectiva y se supone que es un triángulo rectángulo. Esta es la métrica, digamos, newtoniana o la parte espacial de la relatividad especial. Bien, ¿qué pasa si ahora introducimos curvatura dentro de este marco, de este fondo de espacio donde tenemos pintado nuestro triángulo rectángulo? Pues se nos deforma el espacio y adquiere curvatura. Y fijaos, ahora nuestro triángulo es un triángulo curvo y ya no cumple el teorema de Pitágoras. ¿Veis? La longitud de L al cuadrado no es igual
a la suma de los cuadrados de estas longitudes. ¿Por qué? Porque están curvadas. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que corregir esta ecuación para que ahora esto al cuadrado sea igual a la suma de los cuadrados de las coordenadas, pero para ello tenemos que multiplicarlos por unas funciones que van a introducir unas correcciones para que ahora esta distancia al cuadrado sea igual a la suma de los cuadrados de estas distancias corregidas por los componentes del tensor métrico. Estos componentes nos introducen esa curvatura dentro de la métrica para que ahora sí se cumpla esta especie de generalización del teorema de Pitágoras. Muy bien, así que para resumir, pues tenemos las estructuras del fondo de nuestras teorías. Esta es la de Newton. Esta es la de relatividad especial, donde ahora incorporamos a nuestra métrica, le cambiamos el nombre y le incorporamos a nuestra métrica esta coordenada de tiempo. Y esta es la de la relatividad general, ¿vale? Aquí solo pongo los componentes no mixtos del tensor métrico, pero tenéis que tener en cuenta que puede ser todo tipo de combinaciones. Pero veis, es parecida a la relatividad especial, pero introducimos unas funciones que multiplican a estos cuadrados de las coordenadas porque nos introducen la estructura. Y esto, como ya hemos aprendido en relatividad especial, es lo mismo que esto, pero en notación tensorial. Ahora la cinemática. Las reglas que nos gobiernan el movimiento, y he puesto las más importantes. En Newton, pues esta es la velocidad, ¿de acuerdo? He puesto en notación tensorial. La velocidad m va de 1 a 3. Si m es igual a 1, estamos hablando del componente en el eje de las x de la velocidad. Si m es igual a 2, es el componente en el eje y de la velocidad. Y si m es igual a 3, es el componente z de la velocidad. Y por lo tanto, si aquí es un 1, este es el componente x de la velocidad y x1 es x. ¿Vale? Es el cambio de x con el tiempo. Si m es igual a 2, el x2 es y, con lo cual sería el cambio de y en el tiempo de la posición en el eje y con el tiempo, no en el eje, en la coordenada y. Si esto es 3, dx3 es dz. Sería el cambio de los componentes de la posición de una partícula en el eje de las zetas con respecto al tiempo. Es velocidad igual a intervalo de espacio dividido intervalo de tiempo, ¿vale? Y esta de aquí es la aceleración, que es lo mismo, pues la m son los coeficientes contravariantes, esto está puesto en notación tensorial. A1 sería el componente en el eje x de la aceleración, A2 el componente en el eje y, y bueno, pues lo que hacemos es dividir el cambio en velocidad en el componente que sea con el tiempo. Es la aceleración normal y corriente. En relatividad especial y general lo que tenemos es muy parecido, se le cambia en vez de v y se le pone una u, y en vez de m se le pone un mu, que indica que los índices van de 0, 1, 2 a 3. 0, U0 es el componente tiempo de la velocidad relativista, de la velocidad propia. Si mu es igual a 1 es el componente x de la velocidad relativista, etc. Y es básicamente lo mismo que esto, solo que ahora tenemos que incorporar con este índice mu también la posibilidad de x0, que es el tiempo, la coordenada temporal. Y en vez de calcular las velocidades y las aceleraciones con el tiempo de coordenadas, tenemos que utilizar el tiempo relativista, tiempo propio. Esto ya lo hemos visto en las clases anteriores de relatividad especial. Y aquí tenemos la aceleración propia, que es básicamente la división de lo que cambia la velocidad relativista en cada una de las coordenadas con respecto al tiempo propio. Por lo tanto, es una doble derivada de x mu con respecto al tiempo propio. Esto es común en relatividad especial y general. Muy bien, vamos ahora a la dinámica básica, que es muy interesante. En Newton tenemos fuerzas igual a masa por aceleración.
Y bueno, lo ponemos en notación tensorial con cada uno de los componentes en x, y o z, ¿no? Y lo que tenemos aquí pues es la doble derivada con respecto a la posición de la partícula en cada uno de las coordenadas con respecto al tiempo. Son dobles derivadas. Esto ya lo conocéis. Se deriva una vez con el tiempo la posición y se vuelve a derivar con el tiempo. Esta es la fórmula que nos da la fuerza y si quitamos la m aquí, la aceleración de una partícula en física newtoniana. Vamos a comparar con la relativista. En relatividad especial y general, esta sería la fórmula equivalente a esa aceleración. Una doble derivada de la posición, ¿vale? Pero en las coordenadas ya tiempo x, y y z, porque tenemos aquí el índice mu. Tenemos 4 componentes ahora para nuestra aceleración. Y en vez de utilizar el tiempo de coordenadas, utilizamos el tiempo relativista, tiempo propio. Esto es aceleración. ¿Y a qué es igual en relatividad especial y general esta aceleración? Pues es igual a el producto de dos velocidades relativistas, que es como una especie de aceleración, y lo que sucede es una contracción con una estructura que ya veremos que se llama símbolo de Christoffel. Es una estructura geométrica, así que lo que hacemos es sustituir una simple doble derivada en el vector posición por una expresión que tiene dos velocidades que están contraídas por una contracción tensorial con un objeto que vamos a llamar símbolo de Christoffel. No os asustéis, simplemente quiero que lo comparéis, que veáis que al menos aparentemente no es tan difícil, no es tan diferente, y nosotros poco a poco vamos a explicar con todo lujo de detalles qué es cada cosa y de dónde viene. Y finalmente pues metemos a la gravitación, que es lo que gobierna pues eso, los movimientos de los planetas y los satélites. En Newton, la fuerza gravitatoria, G, producto de las dos masas dividido la distancia al cuadrado, más fácil imposible. Y en Einstein tenemos esta expresión que muchos de vosotros seguro que la conocéis. Es el tensor de curvatura de Einstein, que es un tensor que tiene dos coordenadas, ¿vale? Mu y nu, y luego es igual a 8 pi g dividido c a la cuarta y multiplicando a una estructura que se llama tensor de energía y momento. Todo esto ya lo derivaremos. Y diréis, pero bueno, si no se parecen nada, al menos tiene esta g, ¿no? Vamos a ver. Fijaos en la ecuación de Newton. Esta ecuación de Newton la podemos transformar en una ecuación a partir del campo potencial, de energía potencial gravitatoria. Es la ecuación de Poisson, ¿de acuerdo? Es la misma ecuación que habéis visto anteriormente, solo que utilizamos en vez de la masa la densidad de masa, y esto hace que adquiera esta forma. Fijaos, 4πg, 8πg, parecen parecidas. La densidad de materia, el tensor métrico de curvatura, y aquí tenemos esto de aquí, que es un operador laplaciano, que lo único que significa es que son dobles derivadas con respecto a las coordenadas del campo gravitatorio. ¿Vale? Esto es la derivada con la x, más la derivada con la y, más la derivada con la z, así 2 veces, del campo gravitatorio. Todo esto lo veremos muy despacito, pero lo que quiero que veáis es que la ecuación de Newton en esta forma es muy parecida a la ecuación de Einstein. Este se llama el operador laplaciano y justo en la ecuación de Einstein se puede aproximar a un operador laplaciano que actúa, son dobles derivadas con las coordenadas, que actúa sobre el tensor métrico que define la estructura de nuestro espacio-tiempo. Es decir, aquí el tensor métrico reemplaza el papel del campo gravitatorio de toda la vida de Newton. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones son muy parecidas. Esta ecuación es la de Newton y esta es una generalización de la ecuación de Newton cuando incorporamos una cuarta dimensión.
Conclusiones. Estos son los conceptos fundamentales de la relatividad general. Os he puesto las ecuaciones fundamentales de la relatividad general. Si somos capaces de entenderlas, sabréis toda la relatividad general del mundo. Vamos a ir poco a poco, no os preocupéis. Y es importante que hayáis seguido el curso de relatividad especial para poder entender este. Os voy a poner aquí, al final de la presentación, unos links al curso de relatividad especial de Einstein en 20 minutos que tengo en el canal y quizás alguna presentación que sea importante para entender esta primera lección de relatividad general, que es totalmente introductoria. Muchísimas gracias por vuestra atención y os invito también a suscribiros al canal. Hasta la próxima semana.